quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pero ahora podemos tener ciertas pruebas de que hay personas que aún conociéndola se esmeran y se esfuerzan por perfeccionarla y repetirla, y no precisamente los buenos episodios, sino los malos, con tal de llegar al poder. Presidenta, por favor, le solicito, si me da permiso, de una moción de orden. Sí, adelante. Una moción de ilustración. Una moción de ilustración. Que le pongan volumen. Por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Este pinche gobierno de mierda. A lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacifismo vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Es más rudo. Eso es lo que estamos viendo. Generación de violencia. Y en verdad, ¿qué grado de perversión, qué grado de desesperación debe existir hoy en ellos que les haga recrear o intentar recrear el halconazo? Justamente cuando estamos a punto de inaugurar el Mundial. Se esperaban una represión, ¿verdad? Se esperaban poder atribuirle a la doctora Claudia Sheinbaum golpear o incluso que alguien muriese a partir de eso. Les voy a decir una cosa, esto no se va a volver a repetir y se van a quedar con las ganas. ¿Y saben por qué? Porque nunca van a volver a gobernar. Por eso no sucederá nuevamente. Ténganlo muy, muy claro. Y yo digo orgullosamente, tengo a la mejor presidenta de México y del mundo. Y no voy a dar un paso atrás, conjuntamente con todos ustedes, para que este país siga estando adelante. Aunque aquí no les guste, yo sí puedo presumir una presidenta, ustedes no. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Partido Verde cede su espacio al Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra por 4 minutos. Nuevamente, gracias, Presidenta. Vamos a ponernos, muchas gracias también. Vamos a ponernos un poco en contexto. Indicadores económicos. Salario mínimo diario, 315.04 pesos. En la frontera, 440.87 pesos. Tipo de cambio peso-dólar, 17.44. Segunda moneda más estable. Gasolina magna, 23.75 en promedio. Premium, 28.47 en promedio. Gas LP, 10.72 pesos promedio. Inflación, 3.94, 4 décimas debajo del 4%. Dijeron que no se lograría y se logró. Bajo este escenario, también tenemos que hablar del PASIC, 24 productos al costo de 910 pesos. Esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que nunca se había hecho en otro gobierno. Ahora bien, estamos en un momento histórico para México. Segundo, tenemos la Copa del Mundo en México. Qué increíble es que eso suceda y se sabía, ya se había visto venir que eso iba a pasar. Además, hoy acabamos de ratificar a nuestro nuevo embajador que se va a Estados Unidos, especialista en economía y además con muchos conocimientos en el tema del lavado de dinero. Como dije, que bueno, eso nos va a ser útil un poco más adelante. Ahora bien, el halconazo, para quien Pueblo de México no lo conozca, es o pueden buscar la matanza del Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971. Pero para una mejor referencia, por favor, busquen la intervención de la senadora presidenta Laura Itzel Castillo, quien dio hoy una cátedra de lo que eso significó. Y precisamente de esa cátedra puedo decir que aquí se ha dicho muchas veces que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pero ahora
podemos tener ciertas pruebas de que hay personas que aún conociéndola se esmeran y se esfuerzan por perfeccionarla y repetirla, y no precisamente los buenos episodios, sino los malos, con tal de llegar al poder. Presidenta, por favor, le solicito, si me da permiso, de una moción de orden. Sí, adelante. Perdón, una moción de ilustración. Una Es un moción video. de ilustración. Que le pongan volumen. Por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Este pinche gobierno de mierda. A lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacifismo vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Es más rudo. Eso es lo que estamos viendo. Generación de violencia. Y en verdad, ¿qué grado de perversión, qué grado de desesperación debe existir hoy en ellos que les haga recrear o intentar recrear el halconazo? Justamente cuando estamos a punto de inaugurar el Mundial. Se esperaban una represión, ¿verdad? Se esperaban poder atribuirle a la doctora Claudia Sheinbaum golpear o incluso que alguien muriese a partir de eso. Les voy a decir una cosa, esto no se va a volver a repetir y se van a quedar con las ganas. ¿Y saben por qué? Porque nunca van a volver a gobernar. Por eso no sucederá nuevamente. Ténganlo muy, muy claro. Al final, es muy importante decir que aunque se esfuercen en hablar de la estrategia abrazos no balazos, nosotros no vamos a dejar de votar a favor aquí de crear más escuelas. Cada escuela, cada prepa, cada universidad primaria es un abrazo a los jóvenes. Cada centro deportivo que hagamos es un abrazo a los jóvenes. Cada universidad, Rosario Castellanos o Benito Juárez, es un abrazo a los jóvenes. Y es increíble que ustedes sigan manteniendo una mentira por sobre todas las cosas. Pero aquí estamos para seguir diciendo que no. Ese terremoto azul que dijeron que iba a pasar, dígame, diputada. Sí, la diputada Mari Carmen Bernal Martínez. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Gracias, presidenta. Para realizarle una pregunta a la oradora. Gracias, diputada. ¿Acepta la pregunta? Sí, presidenta, acepta. Adelante, tiene un minuto para formularla. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle a la oradora si nos puede explicar cuáles son las principales diferencias entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los gobiernos anteriores. ¿Cuáles son las principales? Gracias. Sí, gracias, diputada, por la pregunta. Presidenta. 2 minutos para la respuesta. Claro que sí. Gracias, diputada, por la pregunta, porque al final le voy a decir algo, vale la pena hacer un breve recuento de lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho. Digo, tenemos muy claro lo que pasó en el sexenio anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició con esta Cuarta Transformación. Pero en el caso de la doctora Claudia, siendo jefa de gobierno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eliminó el cuerpo de granaderos, cumpliéndole al Consejo Nacional de Huelga. Ahí hay congruencia. Ella fue parte y vivió parte de lo que sucedió después del contexto del 68 y 71. Entonces, una persona congruente cumple. Después, cuando dijeron nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Así, bajo ese principio es que se ha construido, es como se ha dirigido este gobierno hacia las personas. A los jóvenes no se les reprime. A los jóvenes ahora se les otorga una beca, se les da un lugar en las escuelas, se crean estos lugares para ellos y reitero, esos son los abrazos. Al magisterio ya no se le criminaliza. Una cosa es detener una turba que viene agresiva y otra muy diferente es una represión. Por cierto, cuando hablaban de, no voy a decir la palabra, pero voy a decir traseros, algo así. Creo que a esto se referían. Creo que algo así se referían, 1968. ¿Ok? Y también pues tenemos que decir que en el video que pasamos ahorita, donde estaba el presidente del PRI diciendo una grosería,
se estaba refiriendo a que liberaran a los de la generación Z, entre comillas, porque no eran de la generación Z, pero él decía que sí. Pero no decía por qué los iban a liberar. ¿Por qué? Porque habían agredido brutalmente a los policías. Entonces, brevemente, esas son las diferencias entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Y eso lo podemos resumir en una gran política de bienestar, de programas sociales que hoy todas y todos nosotros, bueno, los que estamos más o menos aquí, convertimos en derechos. Porque del otro lado, algunas cosas votan a favor, otras votan en contra y demás. Presidenta, concluyo mi respuesta y ahora para cerrar, les digo, Gandhi decía, la verdad no necesita mayoría, solo firmeza. Y yo agrego tiempo. Por lo que queda, la verdad no necesita mayoría, solo firmeza y tiempo. Y solo esa verdad y ese tiempo ha hecho al pueblo de México un pueblo sabio. Y ese pueblo sabio eligió a una presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, tal vez consciente o no, para enfrentar lo que en estos momentos nos siga a tocar vivir como nación, como país. Y yo digo orgullosamente, tengo a la mejor presidenta de México y del mundo. Y no voy a dar un paso atrás, conjuntamente con todos ustedes, para que este país siga estando adelante. Aunque aquí no les guste, yo sí puedo presumir una presidenta, ustedes no. Muchísimas gracias. ¡Arriba México! Y nos vemos mañana en el primer partido del Mundial, que lo vamos a ver pues donde nos toque verlo. Muchísimas gracias. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.